Buenas noches, estimados televidentes. Estamos una vez más en nuestro programa Palabra, Vida y Poder. En esta noche vamos a continuar hablando acerca de la soberanía de Dios. A todos ustedes que nos ven a través de Canal 88, por Telecable, por las redes sociales, por los canales de YouTube del Ministerio, saludos, y le animo ahorita que esté con nosotros para que podamos aprender de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche, Señor, por el momento que me das estar en este medio, Señor, y poder llegar a cada televidente, a cada persona que está en estos momentos navegando a través de internet, a través de YouTube, a través de las redes sociales, Señor. Señor, te pido que tu palabra, Señor, toque los corazones y las mentes de cada persona, de cada amigo, de cada televidente, Señor. Padre, dame sabiduría, Señor, e invito al Espíritu de Dios que entre a nuestra vida para que ministre en este momento. Oramos para que el Espíritu Santo hable en esta noche. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos seguido hablando acerca de la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios tiene que ver con el gobierno absoluto sobre toda su creación, sobre todo el universo, sobre todo el planeta Tierra. Cuando nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, conocemos acerca de la soberanía de Dios, qué importante es para todo creyente. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a confiar, vamos a aprender a esperar en Dios, vamos a aprender a descansar en la voluntad de Dios. Porque la soberanía de Dios tiene que ver con el gobierno de Dios sobre cada uno de nosotros. Tiene que ver con la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Tiene que ver con la voluntad de Dios en cada plan, en cada negocio, en la vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en la finanza, en la salud, en la enfermedad, en los momentos buenos, en los momentos malos. Ahí está Dios. El asunto es qué tanto nosotros conocemos acerca de ese atributo, de esa cualidad de Dios. Porque, claro, en la actualidad hemos sido bombardeados con todo tipo de filosofía, con todo tipo de enseñanzas falsas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Yo les hablaba y mencionaba acerca de la teología de la prosperidad, que la teología de la prosperidad no tiene que ver nada con lo que la Biblia enseña, porque muchos predicadores se van al extremo y no lo pesan en la balanza que es la palabra de Dios. Esa doctrina es falsa. Nada tiene que ver con lo que la Biblia enseña. Y Dios es Dios de pobre, también es Dios de rico. Dios no hace acepción de personas. En la soberanía de Dios, a uno, Dios le da más dones, más talentos, y a otro le da pocos talentos. ¿Por qué? Porque a cada quien Dios nos ha dado dones o talentos de acuerdo a nuestra capacidad. Eso está en Corintios. El apóstol Pablo habla acerca de los dones, de los talentos, de los bienes, cómo vamos a administrar los talentos que Dios nos da, qué vamos a hacer con ellos, porque un día Dios nos va a pedir cuenta. Y Dios, a quien le va a dar en abundancia mucho dinero, muchos bienes, muchas propiedades, Dios se lo va a dar. Eso está en la soberanía de Dios. Y a quienes Dios quiere mantenerlo con lo necesario,
también Dios lo va a mantener, porque hay que ser claro, Dios nos moldea, nos forma nuestro carácter para ser personas maduras y para poder mantenernos en obediencia a Dios. Pero ¿qué sucede? Que hay mucha gente que recibe mucho dinero y en vez de acercarse más a Dios, se pierden. Y eso es, ¿por qué? Porque no tenemos puesto la mirada en el dador de la vida, en el dador de la bendición. Porque una persona madura, una persona temerosa de Dios, lo material, el dinero es secundario. Y sabe muy bien que nosotros, a medida que Dios nos va bendiciendo y nos va prosperando económicamente, porque eso está en segunda instancia, porque Dios quiere prosperarnos espiritualmente, a medida que Dios nos va prosperando, Dios nos va formando el carácter y Dios nos va enseñando a madurar y a valorar y a administrar lo que Dios nos da. Entonces, ¿pero qué pasa con la teología de la prosperidad? Que dicen que Dios nos llamó para hacernos a todos ricos, y el que está en pobreza, el que vive en una casita humilde, o el que vive pasando dificultades y necesidades, es que porque está bajo maldición, bajo pecado. Es cierto que el pecado, que la desobediencia trae miseria y pobreza, pero no significa que todos los que están pasando dificultades económicas o están atravesando pruebas y lucha en esa área, no significa que están bajo maldición, están en pecado. Quizás Dios los está pasando por dificultades, pero sí, la Biblia dice que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Y vamos a ver con la Biblia, ¿sabe? Vamos a ver una lista de todas las cosas que Dios tiene control. Todo le pertenece a Dios, todo le pertenece a Dios. Todo lo que Dios nos ha dado, nuestra familia, nuestros hijos, la salud, la vida, le pertenece a Dios. Nosotros no tenemos nada, simplemente somos administradores, somos mayordomos. Mayordomos. Eso es lo que somos. Un día nos vamos a ir y no nos vamos a llevar nada. ¿Sabe? Es triste, pero la gente que no tiene a Dios en su vida, trabaja, hace dinero y hace dinero y hace dinero y compra bienes y compra propiedades. ¿Y quién? Los va a disfrutar otro. Porque así es, eso lo dice la palabra de Dios. El hombre es vanidad y vanidad es el hombre. Y a veces los hijos de Dios le da poco, pero lo poco que tienen lo disfrutan con sus hijos y con su familia. Lo disfrutan. Imagínense la vida de nosotros es corta en la tierra. Es corta. Y hay gente que acapara todo, que no es malo, pero estoy hablando de que si se enfoca en lo material y deja a un lado a Dios, ahí está el problema. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, es que Dios tiene el control de todo, sobre nuestra salud, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre la finanza, sobre la economía. Dios tiene el control de todo. Cuando Dios quiere bendecirte, te va a bendecir. Cuando Dios quiere abrirte las puertas, te las va a abrir. Y cuando Dios quiere cerrarte las puertas, te las cierra. Porque Dios así es. Cuando nosotros queremos salir adelante y luchar y económicamente, y nosotros, hermanos, estamos bajo la mano de Dios, bajo el proceso en donde Dios nos quiere enseñar a confiar en Él y nos quiere pasar por el desierto y nos quiere probar en la economía, hermano, va a ser difícil para nosotros y se nos van a cerrar todas las puertas y no vamos a tocar por todos lados y nunca se va a abrir. Pero cuando viene el tiempo de Dios, Dios te va a abrir las puertas, hermano, y las bendiciones van a venir por todos lados y te van a perseguir, van a llegar a tu propia casa y las bendiciones te van a perseguir y te van a seguir. Pero eso es cuando estamos en la voluntad de Dios y cuando hemos aprendido
a madurar, a valorar lo que Dios nos da. Mire, vamos a leer, ya que estoy aquí en el libro de los Salmos, en el Salmo 50, miren lo que dice por acá. En el Salmo 50 dice lo siguiente. Salmo 50, versículo 10 al 11. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. ¿A quién le pertenecen todos los animales? Si Dios mismo lo creó. A Él le pertenece. Él mismo lo creó. Él creó los animales, toda la fauna, lo creó, el bosque lo creó, a Él le pertenece todo. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y luego dice en el versículo 12, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque Dios no necesita de nosotros. Él es un Dios poderoso, omnipotente y es autosuficiente. No en la manera que soberbia o orgullosa, no. Dios no necesita de nosotros, ni necesita, ni tiene las mismas, ni tiene las necesidades que tenemos nosotros como seres humanos, que necesitamos del agua para sobrevivir, necesitamos del oxígeno y necesitamos alimentarnos todos los días. Imagínense cómo somos como seres humanos. Si no comiéramos, nos morimos. Por eso Dios dejó esas necesidades en nosotros. ¿Por qué? Como seres humanos somos muy orgullosos. Como seres humanos a veces se nos sube muy fácil los humos a la cabeza. Y Dios, por eso, el hombre es débil. El hombre no es nada ante los ojos de Dios. Pero claro, como hijos de Dios valemos mucho. Pero cuando el hombre se rebela en contra de Dios, el hombre no es nada. No es nada ante los ojos de Dios. Y en cualquier momento, por la misericordia de Dios, Dios le da tiempo para que el hombre se arrepienta, porque la Biblia dice que Él le da oportunidad, le da tiempo, y no quiere que ningún ser humano de nadie perezca. No quiere. Pero Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, también es un Dios de justicia. Y les decía, vivimos en un mundo de maldad. En un mundo de maldad. Vea la noticia, qué terrible. Lo que miramos en el mundo, lo que pasa aún en nuestro propio país. He visto tanto femicidio en las noticias. Terrible lo que está sucediendo. Entonces, ¿por qué hay tanta maldad? Y alguien decía, si Dios es soberano, decía alguien, más la persona que no cree en Dios. Si Dios es soberano, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios gobierna este mundo, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué no termina inmediatamente con la maldad? Y alguien le dijo, porque si Dios terminara con la maldad, terminaría primero con toda la humanidad. Entonces, recuerden lo que pasó en el diluvio. El hombre estaba continuamente haciendo maldad y maldad y maldad, y no había vuelta atrás. Hasta que llegó a la presencia de Dios. Dios tuvo que purificar la tierra. Mandó un diluvio y solo se salvaron 8 y toditos perecieron. Pero ahora Dios no va a hacer lo mismo, porque en su palabra dice que no va a volver a destruir la tierra con diluvio. Va a haber un juicio final donde Dios va a juzgar a todos aquellos que se rebelaron en contra de Dios. Y seguimos leyendo en el 12, dice, si yo tuviese hambre, dice él, aquí se refiere al Señor, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Eso es parte de la soberanía de Dios. Mío es el mundo y su plenitud. Mío es el mundo y su plenitud. A Él le pertenece todo.
todo le pertenece a Dios, la tierra, el universo, todo. Dios hace con ella lo que Él le plazca. Esa es parte de la soberanía de Dios. Ningún ser humano, ni ninguno de nosotros, como hijos de Dios, podemos decirle a Él cómo hacer las cosas o qué debe hacer con nosotros. Yo le decía, debemos de orar en la voluntad de Dios y pedirle a Dios que haga algo, pero siempre y cuando va a obrar de acuerdo a su voluntad. Dios puede cambiar las circunstancias a nuestro alrededor y puede hacer las cosas más pesadas en nuestra vida o la puede hacer más fácil. ¿Por qué más pesada? Porque nosotros, mientras no estemos atentos y no seamos obedientes, nosotros se nos va a alargar el proceso. O nosotros mismos podemos, cuando decimos más pesada, o quizás Dios va a tener que alargar el tiempo en el momento que estamos siendo procesados. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido la lección. Entonces, cuando Dios quiere ponerla difícil, se lo digo y se lo voy a leer con la Biblia, la pone difícil. Y cuando Dios nos quiere poner las cosas fáciles, la pone fácil. El pueblo de Israel fue desobediente. Iba para llegar a la tierra de bendición, a la tierra prometida, solo debía de caminar, tenía una trayectoria para llegar allá a la tierra prometida 11 días. Pero por desobediente y por terco pasó 40 años dando vueltas en el desierto para poder llegar a la tierra prometida, a la tierra de bendición. Por terco, por soberbio. Y Dios permitió esos 40 años como disciplina sobre ellos. ¿Que Dios pudo haber dejado 20 años? Sí, porque Él es, recuerden, soberano. ¿Que Dios pudo haber dejado 10 años? Él es soberano. Pero Él dijo 40 años. Y los viejos se quedan postrados en el desierto, solo va a entrar los jóvenes, la nueva generación. Y así fue. ¿Quién le puede decir a Dios cómo hacer las cosas? Nosotros no podemos decirle a Dios cómo puede hacer las cosas. En cierta ocasión, llegó una mamá y una hija, un pastor, un hermano ahí, que yo estuve en una de sus conferencias, y oró por ella. La mamá y las hijas adquirieron el VIH, el SIDA. Tenían SIDA por problemas de, creo que fue por transfusión de sangre. Y entonces vino y el pastor oró por las dos. Y saben, la hija recibió sanidad del VIH, se sanó, porque Dios tiene poder. Recuerden, Él es soberano. Y aparte de eso, es todopoderoso. Y fue sana la mujer. Pero la mamá, que tenía el VIH también, se murió. Dios sanó a la hija, pero se murió la mamá. Eso estaba en la soberanía de Dios. El pastor oró por las dos. Dios quiso sanar a la hija y Dios se llevó a la mamá. ¿Que la otra tenía más fe que la otra? No. Que Dios se quiso llevar a la mamá, se la quiso llevar. Porque ese era el plan que tenía, llevársela. Y Él le dio más vida a la hija. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. A veces queremos obligar a Dios a que Él complazca nuestros caprichos. Y no es así. Dios es el supremo, Él es excelso. Él gobierna sobre todos nosotros, sobre cualquier autoridad en esta tierra. Sobre cualquier príncipe, sobre cualquier rey, sobre cualquier gobierno. Y cuando nosotros entendemos eso, vamos a ser personas sumisas y vamos a ser personas inteligentes. Porque no nos vamos a andar engañando nosotros solos. Porque muchos creen que a Dios lo van a engañar. ¿Por qué? Porque se andan escondiendo de los líderes del pastor. Y cuando lo miran por la esquina y tiran por la otra calle porque a lo mejor están haciendo cosas desagradables ante los ojos de Dios. Se esconden del líder, pero del de arriba no se esconden. O sea, es falta de madurez o ignorancia. Dice en otro de los pasajes,
en el capítulo 95, estoy leyendo, estamos hablando de la soberanía de Dios. Mire qué bonito es esta doctrina, porque conocemos a Dios, aprendemos a conocer a Dios, su naturaleza, su carácter, su personalidad. Cuando yo comencé a estudiar esta doctrina, me llené de más fe y aprendí a crecer. Y aún todos pasamos dificultades duras y difíciles en nuestra vida. Pero cuando confiamos en la soberanía de Dios, sabemos que los planes de Dios, sus decisiones, sus propósitos, son perfectos sobre nuestra vida. No importa si son momentos difíciles, si hay tiempos malos, tiempos buenos, cualquier circunstancia, sabemos que son perfectos y que algo bueno, algo excelente, Dios va a sacar de eso en nuestra vida. Mire lo que dice en el Salmo 95. Salmo 95, versículo 3. Mientras estaba leyendo estos pasajes bíblicos me gozaba, porque ese es el Dios al que le servimos. Mire lo que dice aquí el salmista, Salmo 95, 3. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Este es el Dios a quien usted y yo le servimos. Nosotros estamos en esta tierra, en este planeta. Este planeta está en el vacío. No se sostiene de la nada. Hay leyes naturales, pero hay un poder sobrenatural que lo sostiene y ese es Dios. Y esta es palabra de Dios, porque dice que Dios es grande, Jehová es grande y Rey sobre todos los dioses, y Rey grande sobre todos los dioses, porque en sus manos están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. ¿Quién? Dios lo hizo. Imagínense esas grandes cantidades de agua. Dice en otro pasaje bíblico que Dios le puso límite a los mares para que no se salgan de su lugar. Dios le puso límite. Y cuando Dios quiera que se produzca un tsunami o se salgan esas aguas de ahí, Él lo va a permitir. Cuando no quiera, no lo va a hacer. Porque dice que Él creó los mares. Hoy también dice, suyo también es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Este es el Dios todopoderoso que nosotros le servimos, amigos. Vamos a irnos al libro de Job y para aprender otro de los pasajes, para ver, hermano, la inmensa poder, magnificencia de nuestro Dios. Qué interesante. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Por eso debemos aprender a confiar en Dios. Miren lo que dice en este pasaje, Job 12, del versículo 13 en adelante. Y me gusta este pasaje, hermano. Lo vamos a ir leyendo. En el libro de Job, capítulo 12, versículo 13, dice el siguiente pasaje. Con Dios está la sabiduría y el poder. ¿En quién podemos encontrar la sabiduría? En Dios. Nada más en Él. En Él podemos encontrar la sabiduría. No está en las filosofías, ni está en las universidades que nos ayudan a nosotros a formarnos académicamente, pero a veces vemos hoy en día
cómo grandes estudiosos totalmente están fuera, totalmente fuera del huacal, decían. No conocen a Dios y niegan a Dios. Y yo veía a unos grandes estudiosos académicos diciendo en una conferencia de que la pedofilia, el abuso a menores de edad, a niños menores de edad, es normal. Y que están luchando para poder que sea aceptada ante la sociedad y crear leyes para que sea aceptada, donde los adultos se pueden abusar o pueden tener licencia para poder casarse con niños de 5 años, o abusar de ellos y sin que sean juzgados por la sociedad, por las leyes. Mira hasta dónde estamos llegando. ¿Será eso sabiduría del hombre en la actualidad? Hermano, cada día más el ser humano se está alejando de Dios, está desatando la ira de Dios sobre la tierra más rápido. Porque estamos viviendo los últimos tiempos, estamos peor que Sodoma y Gomorra, peor que los días de Noé. Miren lo que le estoy diciendo, en países desarrollados, países que ellos le llaman que están en lo que es la modernidad. Y eso es lo que se está moviendo ahorita en el mundo. Miren lo que dice aquí en Job 10:12. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. ¿Quién va a detener la mano de Dios? ¿Quién? Nadie. Si Él derriba, no hay quien edifique. Se pueden crear los grandes edificios con grandes estructuras sísmicas y el arquitecto y el ingeniero civil podría decir esto es nada, pero ningún terremoto lo va a destruir, como el Titanic, que decía que no, ni Dios lo iba a hundir, y se hundió. Eso fue lo que dijo el creador del Titanic. Dijo que el Titanic había sido hecho con la mejor tecnología, el mejor diseño, y se hundió, porque dijo que ni Dios lo hundía. Y eso sucedió, se hundió. Pero dice que Dios, si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Escuchen muy bien esto. Hay gente que prospera económicamente y sube como la espuma. Pero cuando comienza a alejarse de Dios y comienza a hacer cosas desagradables ante los ojos de Dios, así como creció económicamente, baja, hermano, y cae en la quiebra, en bancarrota. Muchos han quedado así, porque la bendición de Dios viene, las oportunidades de Dios vienen en la vida, podemos decir, si no una vez, y si usted no la aprovecha, ahí nomás, ahí la dejó ir. Y dice acá, encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruye la tierra. ¿Quién tiene el poder sobre los mares? Dios. ¿Quién tiene poder para que no se produzca un tsunami? Dios tiene poder. ¿Quién tiene un poder para que no se salgan las aguas sobre los mares? Dios. ¿Quién hace que llueva? Dios. ¿Quién hace que haya sequía? Dios la permite. Que también somos culpables los seres humanos por la deforestación y por la mala administración que estamos haciendo de los bosques. Pero recordemos que Dios tiene control sobre todo. Él hace que llueva, dice la Biblia, sobre justos e injustos. Hace descender su lluvia sobre buenos y malos. Y permite salir el sol sobre justos y injustos e injustos. En el versículo 16, con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar.
Mire, hermano, suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojado de consejo a los consejeros y entonces entontece a los jueces. Mire lo que dice el versículo 17. Él hace andar despojado de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Dios tiene aún autoridad y poder sobre cualquier sistema de justicia, sobre cualquier juez. Él tiene control de todo eso, hermano. ¿Por qué? Porque Dios siempre está pegado a su justicia, a su palabra, a su amor, a la verdad. Dios no es hombre para ser sobornado, no. Por eso Dios, aún sobre todo sistema de justicia en la tierra, Dios va a juzgar a aquellos que administran justicia. No crea que se le va a escapar a Dios, porque Dios tiene los ojos puestos sobre cada uno de los hombres y Él ve cómo estamos actuando. Y el versículo 19 dice, en el versículo 18, Él rompe las cadenas de los tiranos y le ata una soga a sus lomos. Él lleva despojado a los príncipes y trastorna a los poderosos. Trastorna a los poderosos. ¿Quién era Nabucodonosor? Un hombre poderoso del imperio de Babilonia. Y lo trastornó, que lo mandó a comer 7 años como loco con las bestias del campo. Y así como Dios trastorna a los poderosos, a cualquiera como Nabucodonosor, el rey de un imperio poderoso en aquel tiempo, Dios hace lo que Él desea con todos los reyes, príncipes y gobiernos sobre toda la tierra. 20. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. ¿Qué significa esto que priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo? Hermano, cuando Dios quiere dejar que el hombre siga en su mal camino y lo deja el Señor que Él, como decimos en el buen dicho nicaragüense, se harte de su manera de actuar. Dios tiene sus profetas, sus hombres de Dios, alguien que se acerque y le hable con verdad y le diga lo que está mal, lo que está haciendo. Pero ¿qué sucede? A veces Dios como decimos nosotros en buen nicaragüense, le suelta el mecate y lo deja. Pero llega un momento que le pasa como el pez, que le tiran el anzuelo y llega un momento que lo jala. Así es Dios. Llega un momento que viene su mano y cae sobre esas personas. Y aplica su ley, su justicia. Porque Dios en su misericordia le da tiempo y oportunidad al hombre que reflexione y que vea lo que está haciendo mal. Y a veces, como le digo, hay unos que les da más tiempo que reflexionen y a otros los corta de raíz de un solo. Pero así es Dios. Mire lo que dice en el 21. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Por eso les digo, Dios tiene autoridad sobre cualquier gobierno. 22. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. No hay nada oculto ante los ojos de Dios. Él multiplica las naciones y Él
las destruye. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento de los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tiniebla y sin luz, y los hace errar como borrachos. Eso tiene que ver, hermano, con la soberanía de Dios. O sea, no podemos nosotros decir que Dios no está en control de todas las cosas. Sería terrible servirle a un Dios o tener a un Dios que no tiene control de todas las cosas en esta tierra. En el libro del profeta Daniel dice la palabra de Dios que Dios pone reyes y quita reyes. Donde Dios tiene a cualquier persona sobre autoridad donde Dios tenga a alguien en cualquier puesto o en lugar donde esté trabajando, ahí Dios lo tiene y hay un propósito. Como jefe, como gerente, como líder, como con una persona que está al mando y que tiene a cargo un montón de personas, ahí Dios lo tiene con un propósito. Miren lo que dice en el Salmo 139. No crean que a Dios se le escapa algo de su mano. Se le escapa las cosas de su mano. Vean, Dios es tan poderoso que nosotros debemos de aprender a depositar todas nuestras dificultades, todas nuestras necesidades, todas nuestras circunstancias, todas nuestras preocupaciones, toda nuestra ansiedad en la mano de Dios. Mire lo que dice el Salmo 139. Habla aquí de la omnisciencia de Dios. Tiene que ver con la omnisciencia de Dios. Y dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. O sea, no hay nada que esté oculto de los ojos de Dios como seres humanos. Dice el salmista David: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Ni siquiera he dicho una palabra y Dios sabe lo que estoy pensando. ¿Se acuerdan cuando Jesús se le acercaba a los fariseos? Y ni siquiera los fariseos habían hablado y decía el Señor: sé lo que están maquinando en sus corazones. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. O sea, no hay nada que podamos ocultar a Dios. Las cosas que hacemos de día, las que hacemos de noche en la oscuridad, Dios las está viendo. Sea quien sea, como ser humano, Dios las está viendo. Y David muy bien sabía quién era Dios. Porque él le quitó la mujer al soldado y aparte lo mandó a matar al soldado, y él pensó que eso se había quedado calladito. Pasó un año y Dios le mandó un profeta y le sacó las mantillas al sol y lo confrontó. Pero qué bueno que David se arrepintió de corazón. Pero el hecho de que se haya arrepentido no significa que sus malas acciones no le trajeron consecuencias a su vida y a su familia. Dice en el versículo 4 del capítulo 139 de Salmo: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y en el versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. ¿Dónde nos podemos esconder de Dios? Si nos vamos al cielo, ahí está Él. Si nos vamos a las profundidades de la tierra, si nos vamos al Seol, Dios tiene control de todo. El Seol es el lugar de los muertos. Ahí tiene control de todo el Señor. No hay nada en los cielos, en las profundidades de la tierra, en cualquier lugar,
no nos podemos esconder a los ojos de Dios. No nos podemos esconder a los ojos de Dios. Otro pasaje. Deuteronomio. Ese pasaje que acaba de leer, imagínense. Él dice que Él conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos. Desde que salimos, nos levantamos, hasta que nos acostamos, Dios conoce todos nuestros pasos, nuestras acciones, lo que hablamos, lo que hacemos. A Él no le podemos ocultar nada. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Otro pasaje bíblico que habla de la soberanía de Dios. He aquí de Jehová, tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. A Él le pertenecen. A Él le pertenecen. Otro pasaje. Vamos a leer otro pasaje por acá. Nehemías, versículo 9. Nehemías, capítulo 9, versículo 6 dice: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Él le da vida a todo lo que hay sobre la tierra. Él es el dador de la vida. Dígame, ¿quién podrá realmente decirle a Dios por qué hace estas cosas? ¿Por qué las haces? Otro pasaje bíblico que podemos leer. Se me viene que vamos a ver. En el libro de Job 37, Job 37, versículos 5 al 13. Miren lo que dice. Job capítulo 37, versículos 5 al 13. Truena Dios maravillosamente con su voz. Recuerden que estamos estudiando la soberanía de Dios. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en su morada. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Porque el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por su designio se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Oiga, asimismo por su designio se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Qué bendición, qué poderosa estas palabras que estamos leyendo. Vamos a leer otro pasaje en Primera de Samuel. Recuerden la historia de Ana. Ana le oró a Dios porque no podía tener hijos. Pero Dios en su soberanía y en su misericordia le dio un hijo, que fue el profeta Samuel. Y Ana comienza, mire cómo se expresa Ana. En Primera de Samuel, versículo, vamos por acá, Primera de Samuel, capítulo 2, versículos de 6 al 10. Mire lo que dice Ana. Jehová mata y Él da vida. ¿Qué significa eso? Que Jehová, cuando te dice, ya alista tu maleta porque viene a mi presencia, el Señor te lleva. El Señor te quita el oxígeno y se acabó. Dios decide cuándo te vas de esta tierra. Unos se van a ir jóvenes, otros se van a ir a la mediana edad y otros se van a ir a la tercera edad, pero se van a ir. Pero Dios, Él es el que decide. Él va a decidir cuándo vamos a partir de este mundo.
Y eso es lo que reconoció Ana en su sabiduría, en su discernimiento. Dice, Jehová mata y él da vida. Jehová empobrece y él enriquece. Jehová empobrece y él enriquece. ¿Qué significa eso? Que al que Dios quiere mantenerlo con lo poco, con lo necesario, él lo va a tener. Así mejor le puede servir a Dios. Y al que quiere prosperar, lo prospera. Jehová enriquece, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre. Él levanta del polvo al pobre. Y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra. Las columnas de las tierras se sostienen por la poderosa mano de Dios. Y luego dice, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Imagínese, hermano, qué poderosa la palabra de Dios, que habla sobre su esencia, sobre su personalidad, quién es Dios, cómo actúa Él, su soberanía. Y termino con segunda de Crónica, en primera de Crónicas. Vamos a leer en primera de Crónicas. Miren lo que dice primera de Crónica, capítulo 29, versículo 11. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra son tuyas. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Clase palabra, hermano. Termino diciendo esto. La tierra es como un huerto que le pertenece a Jehová. La tierra es como un huerto donde hay rosas y flores de todos los colores y de todos los tamaños y muy hermosas, que Dios la plantó en su huerto. Y cuando Dios la quiere cortar, la corta. Y cuando Dios la deja que se multipliquen y que se vuelvan más follosas y más bellas, Dios lo va a hacer. Y Dios hace con su huerto lo que Él quiere y a la hora que quiere, porque es suyo y le pertenece a Él, es de su propiedad. Así es la tierra y todos los que habitan en ella. Todo le pertenece a Jehová, todo lo pertenece a Él. Mire lo que dice este pasaje. Primera de Crónica, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Y luego dice en el versículo 12, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todos. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Estas son palabras de Jehová. Estas palabras nos enseñan acerca de la soberanía de Dios. Estas palabras hacen referencia acerca de la personalidad de nuestro Dios. Así que en esta noche ha sido de bendición haber hablado de una de las cualidades tremendas que es acerca de la soberanía de Dios. Es una doctrina bastante controversial para aquellas personas que no conocen a Dios y para aquellas personas o creyentes que no tenemos un conocimiento amplio de lo que es la Escritura, de la palabra de Dios. Porque para poder entenderla, tenemos que ver nosotros estudiado toda la Escritura,
y tener una perspectiva general de la palabra de Dios. Oramos en esta noche, Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por este momento que me has permitido, Señor, el haber hablado de tu palabra, el haber enseñado en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque tú le has hablado a muchas personas hasta donde llega esta señal. Canal 88, Señor, Fe y Esperanza. Hasta allá, Matagalpa, Jinotega, toda la zona norte, allá Honduras, Señor. Todo lo que es la zona norte y parte sur de Nicaragua. A través de internet, hasta donde nos ven, en las diferentes partes del mundo, Señor. Sabemos que tú estás bendiciendo y muchas personas están recibiendo bendiciones, Señor, a través de este mensaje, Señor. Gracias. Gracias por este momento y por el privilegio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga y nos estaremos viendo el próximo jueves a la misma hora.